cómo 6 buques de guerra rusos sacudieron a la OTAN y reescribieron el destino del Mar Negro sin disparar un solo tiro. La reciente maniobra de Moscú en estas aguas no fue un simple desfile. Fue una jugada fría y estratégica que tomó por sorpresa a Estados Unidos y a sus aliados. En apenas unas horas, rutas comerciales y energéticas vitales quedaron expuestas. Las aseguradoras revisaron coberturas, los precios de los recursos comenzaron a oscilar y el nerviosismo se apoderó de las bolsas europeas. Turquía cerró los estrechos a la OTAN, invocando la Convención de Montreux, y bloqueó cualquier refuerzo aliado a través del Bósforo y los Dardanelos. Mientras tanto, Moscú consolidaba el control sobre rutas clave y zonas de vigilancia, desplegando una densa red de monitoreo capaz de ver y escuchar casi todo lo que ocurre en el Mar Negro. Nadie puede moverse sin ser detectado. Ignorar la magnitud de este movimiento equivale a pasar por alto cómo está cambiando el equilibrio de poder en Eurasia, y lo que esto significa para los recursos, los mercados y la seguridad de millones. Estamos frente a un punto de quiebre. ¿Es una advertencia momentánea o el inicio de una nueva era de confrontación? Para entender cómo llegamos a este umbral, es imprescindible retroceder y analizar por qué el Mar Negro es tan valioso y disputado. Retrocedamos unas décadas para descubrir cómo este mar se convirtió en el tablero estratégico donde hoy se juegan los intereses de grandes potencias. ¿El Mar Negro? A simple vista, parece solo una vía de paso en el mapa europeo. Pero bajo sus aguas late el corazón estratégico de un continente. Un punto donde comercio, energía y seguridad se entrelazan, y donde millones dependen de rutas que pueden cerrarse en un instante. Quien domine estos mares no solo controla mercancías y recursos, puede dictar condiciones económicas y políticas desde el este hasta el oeste, alterando el equilibrio global sin disparar una sola bala. El Mar Negro, lejos de ser solo una arteria de comercio, se ha convertido en el tablero más volátil de la geopolítica actual. En los últimos días, Moscú ha dado un golpe inesperado. 6 buques de guerra rusos, movilizados y posicionados con precisión cerca de Crimea, Sebastopol y Novorossiysk, han transformado la región en una fortaleza flotante. Estas bases no son simples puntos en la costa, son nudos estratégicos desde los cuales Rusia monitorea y controla cada movimiento marítimo y aéreo, en tiempo real. No se trata solo de barcos, son plataformas equipadas con tecnología avanzada en vigilancia y defensa, capaces de detectar y responder a cualquier amenaza en segundos. Cada desplazamiento naval, cada avión que cruza el cielo del Mar Negro, es detectado y analizado al instante. Para Occidente, el margen de sorpresa es prácticamente nulo. Mientras tanto, la OTAN observa impotente. La Convención de Montreux, firmada hace casi un siglo y aplicada con mano firme por Turquía, prohíbe el paso libre de buques de guerra extranjeros hacia el Mar Negro. Turquía mantiene los accesos cerrados, convirtiéndose en el árbitro silencioso de este conflicto. Así, la presencia occidental es limitada, vigilada y casi simbólica frente al despliegue ruso. No es casualidad que cada intento occidental de reforzar su presencia choque con este muro invisible. La estrategia rusa, al consolidar estas posiciones y exhibir músculo naval y tecnológico, redefine las reglas del juego ante la mirada inquieta de Bruselas y Washington. Pasar por alto la importancia histórica y estratégica del Mar Negro sería un error fatal. Perder influencia aquí no solo significa ceder territorio, sino dejar que un solo actor fije precios, rutas y la seguridad de toda Europa Oriental, y mucho más allá. La pregunta ahora es inevitable. ¿Cómo se desarrolla este enfrentamiento y por qué la respuesta occidental parece tan limitada ante la nueva estrategia rusa? Para entender la magnitud de esta pugna, hay que mirar de cerca cómo Moscú ha convertido el Mar Negro en un laboratorio de poder. El choque de estrategias apenas comienza. El Mar Negro es ahora escenario de un enfrentamiento silencioso. Moscú ha desplegado 6 buques de guerra, pero lo que realmente inquieta a Occidente no es el número, sino la sombra tecnológica que proyectan. Estos navíos rusos están armados con sistemas invisibles, guerra electrónica, vigilancia
y contramedidas capaces de anular comunicaciones y confundir sensores enemigos. En este tablero, la información es la munición más letal. La estrategia rusa va mucho más allá de la fuerza bruta. Ha tejido una red de defensa que enlaza bases terrestres, aviación y flota en tiempo real. Cada señal es monitoreada. Cada intento de intervención es detectado en segundos. Moscú no solo protege sus intereses, sino que lanza un mensaje claro. Quien domine la tecnología, controla el Mar Negro. Pensemos, por ejemplo, en el precedente de la Guerra Fría. En aquellos años, la Unión Soviética y los Estados Unidos libraban batallas no solo con armas, sino con información y contrainteligencia. Hoy, la situación es aún más sofisticada. Un solo buque equipado con sistemas de guerra electrónica puede bloquear las comunicaciones de toda una flotilla enemiga. Es como jugar una partida de ajedrez donde cada movimiento puede ser invisible, pero decisivo. La OTAN y Estados Unidos, por ahora, solo pueden observar y emitir comunicados. Sus opciones tácticas reales son casi nulas. Turquía, aliada, ha cerrado los estrechos, limitando aún más el margen de acción. El poderío disuasorio tradicional de la OTAN parece desfasado ante una Rusia que prefiere la guerra de nervios y la supremacía tecnológica. El impacto no tardó en extenderse a los mercados internacionales. La incertidumbre disparó los precios del transporte marítimo y la energía. Rutas clave han sido canceladas, desviadas o sufren retrasos, mientras aseguradoras y operadores suben sus alertas. El Mar Negro es un corredor vital para cereales y energía. Cualquier alteración golpea de inmediato la economía europea y global. Por ejemplo, durante la crisis de los cereales en el año 2022, la interrupción de las rutas a través del Mar Negro disparó el precio del trigo y el maíz en los mercados internacionales. Miles de toneladas de grano quedaron varadas en los puertos ucranianos, mientras los países africanos y de Medio Oriente vieron amenazada su seguridad alimentaria. Esto demuestra que el efecto dominó de una sola maniobra militar puede sentirse en los supermercados de El Cairo, Estambul o Madrid. En Washington y Bruselas se impone la cautela. El miedo a una escalada y las restricciones legales frenan toda acción directa. Rusia, sin disparar un solo tiro, siembra dudas en el corazón de la alianza. ¿Puede Occidente proteger sus intereses sin respuesta efectiva? El riesgo es inmenso. Si la OTAN no actúa, podría perder el control sobre rutas energéticas, credibilidad militar y capacidad de defender a sus aliados. Un error puede redefinir el equilibrio global durante años. Moscú lo sabe y apuesta fuerte. Recordemos un episodio histórico relevante. En el año 1956, durante la crisis de Suez, la incapacidad de las potencias occidentales para controlar un paso estratégico derivó en un cambio de poder en Medio Oriente. El Mar Negro, hoy, podría ser el Suez de Eurasia, el lugar donde se decide quién dicta las reglas del juego global. La tensión no hace más que aumentar, mientras Occidente debate cómo reaccionar ante la nueva realidad. El siguiente movimiento puede cambiar la historia del Mar Negro para siempre. Hoy, cada movimiento en el Mar Negro se convierte en una apuesta de alto riesgo para todos los involucrados. Con la presencia constante de 6 buques de guerra rusos, Moscú consolida una zona de patrullaje ininterrumpida, reforzando su dominio sin necesidad de recurrir a enfrentamientos directos y alterando el equilibrio de poder a su favor. La respuesta de la OTAN revela fisuras internas. Los países del sur y del este europeo muestran intereses y temores diferentes. Mientras los miembros orientales sienten mayor vulnerabilidad, las potencias occidentales eligen una cautela estratégica, temiendo una escalada que arrastre a toda la región. En este tablero tenso, Turquía adopta una neutralidad vigilante y juega a 2 bandas. Aprovecha la Convención de Montreux para restringir el paso de buques militares de la OTAN, pero evita alinearse completamente con Moscú. Así, Ankara protege sus propios intereses y mantiene capacidad de mediación. Lo más inquietante para Occidente es la eficacia rusa basada en control tecnológico, logística y diplomacia silenciosa.
Moscú demuestra que puede transformar el escenario sin disparar un solo tiro. Esto inaugura un nuevo paradigma en el Mar Negro. La disuasión reemplaza al combate abierto. El Mar Negro se convierte en un laboratorio de estrategias híbridas y señales diplomáticas. Aquí se ensaya cómo la presencia militar, la guerra electrónica y los gestos simbólicos pueden alterar rutas comerciales, sembrar incertidumbre y forzar la reacción de aliados y rivales. El riesgo es enorme. El futuro económico, militar y diplomático de toda la región depende de cómo se resuelva este pulso. Un error de cálculo, una mala interpretación o una provocación accidental podrían desencadenar una crisis internacional de consecuencias imprevisibles. Mientras la tensión escala en las aguas, la pregunta central permanece: ¿quién dará el próximo paso decisivo? Cada actor mide sus movimientos, sabiendo que cualquier error podría cambiar el destino de millones. En la era de la competencia invisible, la información vale tanto como los misiles. El Mar Negro se ha convertido en un tablero donde el silencio y la percepción pueden desestabilizar naciones completas, sin necesidad de disparar un solo tiro. Hoy, la fuerza bruta importa menos que la capacidad de anticipar y manipular la narrativa. No es cuestión de cuántos barcos o armas tiene cada bando, sino de quién logra moverse sin ser detectado. Moscú ha demostrado que el simple desplazamiento de 6 buques puede obligar a la OTAN a replantear toda su estrategia, sembrando dudas y obligando a los aliados a adivinar el próximo movimiento. En este entorno, las tecnologías de guerra electrónica y la coordinación táctica están redefiniendo el poder. Sistemas de interferencia, monitoreo de señales y comunicaciones cifradas permiten ejecutar operaciones complejas y neutralizar rivales sin abrir fuego. El liderazgo futuro dependerá tanto de la innovación tecnológica como de la habilidad para reaccionar ante amenazas híbridas y cambiantes. Vale la pena recordar cómo en el año 2008, durante la guerra en Georgia, la flota rusa bloqueó el acceso a los puertos georgianos y paralizó el comercio marítimo del país en cuestión de horas. No fue necesario un gran despliegue militar. La simple amenaza y el control de la información fueron suficientes para doblegar la voluntad de Tiflis. Hoy, la lección es similar, pero el tablero es más complejo y los jugadores más numerosos. Ahora, la presión no llega solo a través de combates abiertos. El bloqueo sutil a cadenas logísticas y energéticas puede paralizar economías enteras. Un retraso en el suministro, una alteración en las rutas comerciales o un aumento inesperado en los seguros marítimos puede tener consecuencias inmediatas para millones de personas en los países ribereños. Por ejemplo, si el paso de petroleros fuera limitado durante solo una semana, países como Bulgaria, Rumanía o incluso Italia verían incrementos en el coste de la energía y posibles cortes de suministro. Las empresas de transporte marítimo de Grecia y Chipre, que habitualmente surcan estas aguas, tendrían que rediseñar sus rutas, encareciendo aún más el comercio internacional. En este contexto, la unidad política interna y las alianzas confiables se vuelven esenciales. Frente a tácticas que buscan dividir o aislar, la cooperación real y la confianza mutua entre aliados son la mejor defensa ante presiones externas. Un frente unido es la barrera más sólida contra quienes intentan manipular el equilibrio regional sin exponerse. El peligro más grande es ignorar estas señales. Subestimar el impacto de los movimientos silenciosos puede dejar a cualquier país rezagado ante futuras crisis. La seguridad nacional y la prosperidad económica dependen, hoy más que nunca, de la capacidad de adaptarse, anticipar y liderar el cambio. La pregunta es inevitable. ¿Qué papel jugará tu país y tu región en el nuevo orden del Mar Negro? Las decisiones que se tomen ahora marcarán la seguridad y la influencia de las próximas décadas. Mientras los gobiernos deciden su respuesta, la sombra de Moscú se extiende sobre el Mar Negro. El equilibrio de poder está más frágil que nunca. Hoy, 6 barcos silenciosos marcan el pulso de toda una región. ¿Es solo una táctica pasajera o estamos viendo el nacimiento de una era diferente en el Mar Negro? La presencia de estos 6 buques rusos no solo movió el equilibrio militar,
Redefinió la manera en que se ejerce el poder. Sin disparar una bala, Moscú ha demostrado que la influencia se puede imponer con tecnología avanzada, logística implacable y diplomacia invisible. Cada maniobra naval deja huella en millones de personas, en sus fronteras, en los precios de sus mercados y en la seguridad de sus rutas comerciales. El Mar Negro, tradicional arteria de comercio y paso estratégico, se ha transformado en un tablero donde el destino de muchos depende del movimiento de unos pocos. La pregunta es inevitable. ¿Esto es una presión momentánea sobre Occidente, o estamos ante una nueva doctrina marítima que pronto podría replicarse en otros rincones del mundo? La respuesta no depende solo de generales o políticos. La sociedad internacional, la opinión pública y la presión ciudadana pueden inclinar la balanza en los meses próximos. Para entender la dimensión de lo que ocurre, imaginemos un posible escenario. Si mañana Moscú decidiera extender su control a las rutas aéreas, podría exigir notificaciones previas para cualquier vuelo comercial o militar, complicando el tráfico aéreo sobre Europa Oriental. O bien, si Ankara virara hacia una postura más favorable a Rusia, la OTAN perdería su último resquicio de proyección en el Mar Negro, cambiando el mapa geopolítico en un abrir y cerrar de ojos. Pero Occidente no está indefenso. Existen alternativas viables que podrían equilibrar la balanza. Una de ellas es la inversión acelerada en tecnologías de vigilancia satelital y drones autónomos, que permitirían monitorear cada movimiento en la región sin depender del tránsito naval. Otra opción es la diversificación de rutas energéticas y comerciales, como la revitalización del corredor transcaspiano, para reducir la dependencia del Mar Negro. Además, el fortalecimiento de alianzas regionales, como la cooperación con Georgia, Ucrania y los países balcánicos, podría crear un contrapeso efectivo a la influencia rusa. El intercambio de inteligencia, los ejercicios conjuntos y la modernización de infraestructuras portuarias son pasos prácticos que pueden implementarse desde hoy para aumentar la resiliencia ante posibles bloqueos o presiones. La diplomacia también tiene un papel central. Foros multilaterales, desde la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa hasta la Organización Marítima Internacional, pueden servir de plataforma para abordar las tensiones, establecer mecanismos de prevención de crisis y garantizar la libertad de navegación bajo normas internacionales claras. Quien controle el Mar Negro no solo dominará rutas, sino que tendrá el poder de reescribir las reglas de la economía y la seguridad en toda Eurasia. Occidente encara un reto sin precedentes. Responderá con alianzas renovadas, tecnología de punta y diplomacia firme, o permitirá que la nueva realidad se consolide sin resistencia. Hoy, la historia se escribe fuera del foco de la mayoría. ¿Será este el capítulo donde la sociedad exija respuestas y tome partido, o solo otro episodio que se pierda entre titulares? Lo que está en juego nos involucra a todos. El Mar Negro, testigo de batallas históricas como la Guerra de Crimea en el siglo XIX o los combates navales de la Segunda Guerra Mundial, vuelve a ser escenario de una pugna de titanes. Pero esta vez, la lucha se libra en las sombras, con algoritmos y sensores en vez de cañones y acorazados. El desenlace depende de la capacidad de cada actor para leer las señales, anticipar los movimientos y, sobre todo, aprender de la historia. Porque las lecciones que el Mar Negro ofrece hoy podrían ser decisivas mañana en el Mar de China Meridional, el Estrecho de Hormuz o el Báltico. Así concluye nuestro análisis sobre cómo 6 buques rusos cambiaron el pulso de Eurasia sin disparar un solo tiro. La pregunta queda abierta. ¿Será Occidente capaz de responder a tiempo, o este será el comienzo silencioso de una nueva era en la geopolítica mundial?